para toda Venezuela. Bueno, gracias por esa presentación. Para mí es un gran placer estar aquí virtualmente conectado con Venezuela. Eh, un poco sobre mí, yo soy venezolano, me mudé para los Estados Unidos, para Nueva York, hace muchos años, en el año 89, y ahí comencé mi vida de activismo. Llegué a la época del SIDA y ahí entré en el mundo de organizaciones sin fines de lucro. Hace 25 años fundé Aid for AIDS en Nueva York, eh, con, con una visión de salvar vidas en Venezuela, y se convirtió en el programa más grande del mundo de redistribución de antirretrovirales. Hemos ayudado a más de 70 personas, de 20.000 personas en 70 países. Así que para mí es muy emocionante poder hablar con ustedes. Hoy quisiera poner unas reglas de la mañana. Quiero que esto sea un conversatorio. Siento que es un reto. Están entrando ahí aproximadamente 24 personas. Siento que lo vamos a poder lograr. Mm, Así que lo que les voy a presentar hoy son principios generales de recaudación de fondos que tenemos que bajarlos a nuestra realidad, y en este caso a la realidad de Venezuela. Yo quiero que anoten todas las preguntas. Si me ayudan Magali, o luego lo podemos hacer los que lo quieran escribir o los que quieran hablarlo, porque la verdad es que me gustaría hasta verle las caras. Cómo, cómo podemos buscarle soluciones estratégicas a las realidades de recaudación de fondos que tenemos en Venezuela hoy día. Entonces, si quieren, quitas esto, porque esto lo voy a hacer como una charla. eh, donde podemos eliminar este slide y donde yo quiero verme la cara. ¿Aló? Vale, ahí te escuchamos y te vemos, Jesús. Muy bien. Sí, es que estoy de host y también estoy dejando entrar a las personas que se están admitiendo en este momento. Siguen entrando personas. Entonces, vamos a comenzar hoy hablando de la importancia de un plan de desarrollo para el fortalecimiento organizacional. La creación de un plan de desarrollo es un esfuerzo complejo que requiere visión estratégica, habilidades de gestión y creación de equipos, y un compromiso para cumplir los objetivos de manera certera. ¿Por qué una organización sin fines de lucro necesita un plan de desarrollo? Y quiero marcar que estoy hablando de organizaciones sin fines de lucro. Ese es el término que usamos en los Estados Unidos. En Venezuela las llamamos fundaciones por lo general. En los Estados Unidos, cuando hablamos de fundación, nos referimos a los que dan financiamiento. ¿Cómo qué? Como la fundación de Bill y Melinda Gates, la fundación de Elton John o la fundación de Coca-Cola. Cuando hablamos de fundaciones en los Estados Unidos, pensamos en los que dan financiamiento. Las organizaciones sin fines de lucro son los que operan, los que implementan programas. Esto es un concepto importante para cuando se relacionen con personas fuera, sobre todo en los Estados Unidos. El plan de desarrollo es como un plano para construir una casa. Es el GPS que te lleva del punto A al punto B. Si quieres hacer algo bien, generalmente uno sigue un plan.
Nosotros no salimos de la casa en carro, sin rumbo, a visitar a la prima que viven por la mar con la esperanza de conseguírnoslas. Y más que nunca hemos estado en Margarita. Uno no hace eso. Entonces, como profesionales o voluntarios de una organización sin fines de lucro, ¿por qué comenzamos a hacer cosas al azar para tratar de recaudar dinero para nuestra organización y esperar que el resultado sea exitoso y traiga suficiente dinero? Hay un dicho que dice, la esperanza no es una estrategia. Así que parte del éxito de una organización sin fines de lucro es un plan de desarrollo sólido. La responsabilidad de crear este plan de desarrollo recae principalmente en el director ejecutivo, la directora ejecutiva, directora general, el término principal operativo. Si existe un director de desarrollo, obvio, esa es la responsabilidad principal de desarrollarlo con el director general, el director ejecutivo. Y aún más importante es involucrar a la junta directiva. ¿Qué es exactamente el plan de desarrollo? Básicamente es la guía de cómo llegaremos al objetivo final para conseguir los recursos para nuestro presupuesto anual. ¿Qué debe suceder primero? Necesitamos identificar las necesidades y objetivos de desarrollo organizacional y de fondos. No hablaremos de planes estratégicos organizacionales hoy, pero es importante tener en cuenta que todo plan de desarrollo debe estar alineado al plan estratégico de la organización. Así que supongamos que su organización tiene un presupuesto de $10,000 americanos al año. Eso es lo que se necesita para implementar sus programas, para pagar el personal, asegurar que se puede operar. Ahora se tiene que decidir qué componentes de la recaudación de fondos se necesitará para recaudar los $10,000 en el periodo de tiempo apropiado. Lo primero que dice la mayoría de la gente es, necesitamos organizar un evento de recaudación de fondos. O, muy popular en Venezuela, hagamos un GoFundMe, que es crowdfunding. A veces los eventos de recaudación de fondos tienen sentido, pero a veces no. A su vez, el GoFundMe son cada vez más retadores de alcanzar, sobre todo GoFundMe sí dirigidos a Venezuela. En Venezuela ha roto todos los protocolos, todas las maneras de hacer recaudación de fondos. Ha habido una ola de crowdfunding utilizando la plataforma de GoFundMe, donde una ha desensibilizado a las personas ya de lo gráfico que se utiliza la tragedia venezolana. Para poder levantar dinero es competitivo el nivel de tragedia. Así que cada vez vemos como los GoFundMe son cada vez menos exitosos. También importante que el GoFundMe generalmente lo lleva una persona individual, no es organizacional, a pesar de que está relacionado con una organización en Venezuela. Así que esa línea, y eso me encantaría escuchar el feedback de ustedes, pero esa línea de búsqueda de recursos cada vez es más competitiva y más retadora para poder alcanzar la meta. Así que hay otros aspectos del desarrollo de fondos que generalmente tienen un mayor retorno. Pero para esto, el plan de desarrollo debe tener lo siguiente. Primero, tenemos que identificar metas. Metas claras. Déjenme, por favor, quitar mi WhatsApp de mi computadora, que me tiene un poquito atormentado. Disculpen. Identificar metas. Metas claras, ¿no? Tanto financieras como departamentales. Descripción de las actividades o programas que se llevarán a cabo
para alcanzar las metas, con montos asignados a cada actividad, cada categoría. Tenemos que incluir cómo se espera llegar a la meta. En un mundo perfecto, un plan de recaudación de fondos lo podemos hacer como una torta y lo picamos como torta. Un pedazo de la torta sería dinero de fundaciones privadas, otro pedazo de dinero de corporaciones, otro pedazo dinero de gobierno, otro pedazo dinero de eventos, otro pedazo de donantes individuales. Eso es el mundo perfecto. En Venezuela tenemos que crear nuestra propia torta. ¿Cómo es esa torta? Y para crear esa torta tenemos que identificar cómo nosotros, cuáles son esos potenciales donantes que pueden ser los que nos va a hacer esta torta individual organizacional. Eso puede incluir una campaña de recaudación de fondos. En general, para hacer un GoFundMe sería ideal hacerlo por medio de la página web corporativa. En Venezuela hay retos de recaudar fondos directos por una página web. Ahí vamos otra vez con retos. ¿Cómo lo superamos? Quizás haciendo alianza con una organización en el extranjero. Escribir propuestas es otra manera de llegar a la meta. Escribir propuestas a organismos internacionales, cooperación internacional, fundaciones privadas, buscar donantes individuales, hacer eventos. Si pueden incluir tiempos, en qué tiempos esperan alcanzar estas metas, sería ideal para tener una ruta más clara de este plan de desarrollo. Este plan de desarrollo identifica cuáles son las posibles fuentes de financiamiento y el detalle de cómo se llega a estas posibles fuentes de financiamiento es el plan táctico, donde se desarrollan estrategias de cómo llegar a cada potencial donante. O sea, para llegarle a los organismos internacionales, cooperación internacional es diferente para llegarle a la fundación de Bill Gates, que requiere un plan táctico individual. Así que muchas organizaciones hacen un plan de proyecto para cada área de su plan de desarrollo, con un documento separado pero relacionado. Son documentos interlazados, porque lo que tienen se mezcla. Eso es el plan dirigido desde el plan estratégico organizacional, donde va el plan de desarrollo abajo, y luego el plan de proyecto según la cantidad de programas que tiene la organización, con toda la información detallada de cuánto cuesta cada programa. Entonces el plan de desarrollo les aumenta las posibilidades de llegar a su objetivo de recaudación de fondos de una manera estructurada. Es importante que por la realidad que está viviendo Venezuela con la emergencia humanitaria compleja y el reto de conseguir recursos, las metas de recaudación de fondos deben establecerse a partir de la capacidad actual de la organización para recaudar estos fondos. ¿Qué quiero decir? Que veamos quiénes son los donantes potenciales. ¿Qué tipo de organización están buscando estos donantes potenciales para dar financiamiento? ¿Cómo hacemos el primer contacto? ¿Cómo le llegamos? Eviten lo que nosotros llamamos cold calls, llamadas frías o contactos fríos. Un contacto frío es que ustedes mandan un correo electrónico, así, o mandas una solicitud sin no haber llamado a quién es el encargado de ese financiamiento. ¿Cómo llego para tener una llamada y poder presentar a mi organización antes de mandar una propuesta, antes de hacer la petición? También esto nos ayuda a poder establecer relaciones que la primera vez no nos los dan,
pero nos hacemos conocer. También es importante que se aseguren que tienen el recurso humano para escribir el tipo de propuesta que exige el donante. Como les dije antes, pedirle dinero ¿aló? A USAID, a USAID, no es lo mismo que pedirle a la fundación de Coca-Cola. Esto requiere un recurso humano capacitado para poder escribir este tipo de recursos. También es importante planificar cómo acercarse a los donantes individuales para presentar nuestras organizaciones, para saber cuánto le podemos pedir. Hay una práctica que hacemos cuando identificamos un donante, que es primero hacer un estudio de posibilidad. Si yo quiero levantar $10,000 y identifico y quiero que 10 personas me donen 1,000, tengo que identificar esas 10 personas que sé la historia de donación y que sé que se puede conectar con mi causa para darme $1,000. ¿Cómo hago la prueba? Generalmente, las relaciones. De nuevo, evitar contacto frío. El reto que tenemos en Venezuela es que la necesidad es la norma. La competencia para recursos es sumamente grande. A la medida que seamos más estructurados, aumentamos la posibilidad de que estos donantes nos escojan a nosotros para dar el financiamiento. Esto hace que podamos hacer un estudio de posibilidad donde nos podemos reunir con 2 o 3 de estos posibles donantes para preguntarles, contarles de nuestra organización y preguntarles, oye, tenemos una meta de $10,000, ¿tú estarías dispuesto a entrar en nuestra línea de recaudación de fondos para llegar ahí con $1,000? Ahí vas a medir cómo la gente reacciona. De nuevo, si yo les hablo de Nueva York, esto funciona bastante claro. En Venezuela lo tenemos que hacer nuestro. ¿Cuál es esa conversación? Mientras más nos conozcan, mientras más transparente, y la transparencia la hace nuestro trabajo. Que sean las organizaciones que hable de ustedes, que sea el resultado que hable de ustedes, que no sea ustedes hablando de la organización, que sea que esto mostrando todo lo que han hecho para poder facilitar este tipo de relaciones. Todo esto es importante para establecer objetivos medibles. Es clave establecer metas de recaudación realistas y siempre estar preparados cuando no se alcanza la meta. Así que es importante tener organizaciones con estructuras sólidas. La estructura organizacional es la primera carta para poder irnos a buscar dinero fuera de Venezuela. ¿Qué significa eso? Tener una junta directiva clara. La junta directiva es la gobernanza de la organización. Que la junta directiva, y esto es algo muy común en Latinoamérica, sobre todo con organizaciones pequeñas, que la persona que la registró, la organización que entra como junta directiva, es la misma directora operativa. Esto puede funcionar a nivel pequeño, pero si queremos crecer, tenemos que separar la junta directiva que sea gobernanza, que no reciba salario de los recursos de la organización. En los Estados Unidos, por lo general, la junta directiva no recibe salario, y los organismos internacionales a la hora de la búsqueda, cuando pedimos recursos, ven la estructura organizacional. Entonces, que esté junta directiva, que sea con el rol de gobernanza, la parte operativa dirigida por el director general, director ejecutivo, directora general, director ejecutivo, el título del que dirige la organización, seguido por lo que llamaríamos alta gerencia,
que según el crecimiento organizacional les permitirá tener un director de programas, un director de operaciones, un director de desarrollo, un director de finanzas. Y bajo de ellos irán todos los coordinadores y todos los cargos que se generan en una organización. Es importante tener reportes financieros. Auditado si es posible. Auditado depende de la cantidad de dinero que, que levanten. Si tenemos un reporte financiero claro por un auditor, por un contador, eso es algo que piden los organismos internacionales. Reportes anuales. Hagan su reporte anual, háganlo así, sean organizaciones muy pequeñas, a final de año, hagan un resumen del impacto. ¿Cuánta gente alcanzaron? ¿Cuántos beneficiarios? ¿Cuántas personas lograron llegarle por medio de cada uno de sus programas? Y muéstrenlo. Eso es clave y eso es algo que va a ser importante por el resto de la vida de la organización. Así que para aumentar el éxito de recaudación de fondos en Venezuela, exploren si pueden abrir una organización sin fines de lucro en los Estados Unidos. Para eso necesitan a alguien en los Estados Unidos. Esto es algo que cada vez está pasando más. Es importante que sepan que si la organización se llama Ayuda para los Niños de Margarita y logran abrir Helping Children in Margarita en los Estados Unidos, lo único que los une es la ética, porque las organizaciones serían independientes. Pero eso es un recurso que están haciendo muchas organizaciones. Esto es algo que pudiera hablar, me pueden escribir, pudiera asesorarlos de una manera precisa, corta. Esto es algo que más organizaciones están buscando hacer. ¿Para qué? Para utilizar la organización fuera para poder llevar recursos a los programas en Venezuela. Otra es buscando organizaciones socias, aliadas, que llamamos sombrilla o conducto fiscal. Cuando tenemos una organización sombrilla o conducto fiscal en el exterior, esto se hace por medio de un memorándum de entendimiento donde la organización, voy a seguir utilizando organización en los Estados Unidos, hace un acuerdo de recibir financiamiento para la organización que está en Venezuela. Y luego se generan cómo internamente, tienen que ver cómo esos recursos llegan. ¿Qué sucede con esto? Que permite claramente, si un donante, tienen un donante en los Estados Unidos, le hace el cheque a la organización sin fines de lucro en los Estados Unidos, esta persona se beneficia con el recurso fiscal, ¿no? La deducción fiscal, y puede esto ser luego utilizado para los programas. Esto es para cuando no es mucho dinero, es algo que se puede hacer perfectamente y la organización lo toma como parte de sus programas y queda transparente porque el dinero, si llega a una organización en los Estados Unidos, este financiamiento va para los niños de Margarita. Fiscalmente es perfectamente y la organización, parte de ese acuerdo es que toma la responsabilidad fiscal para que realmente se cumpla lo que es el propósito de una contribución sin fines de lucro. En resumen, el plan de desarrollo los llevará a alcanzar la meta final con una ruta clara y les permitirá hacer los cambios de esa ruta hasta que se llegue a la meta final. Así que con esto abro este foro para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, invitamos a nuestros participantes a realizar sus preguntas. Pueden hacerlas en el chat o ya tenemos aquí una manito levantada, así que vamos a darle la palabra a Ana Ferreira. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por el espacio y por esa información tan
tan pertinente que nos hace realmente muy valioso todo. Mi duda era con respecto a lo que mencionaba de la plantilla de los salarios de la organización como tal, que no estaba dentro del planteamiento de cada uno de los proyectos. Me preguntaba entonces cuál es una estructura organizacional con base en esos mecanismos de solicitud de fondos que entonces incluya la plantilla de cada uno de esos proyectos, pero que también pueda hacer que la organización sea sostenible en el tiempo. Es decir, existen mecanismos o tipos de financiamiento que son para la organización como tal, en su misión y visión, y otros financiamientos específicos para proyectos, o cómo estas dos cosas se complementan. Esa es mi duda. Muchas gracias. Sí, eso es una buena pregunta. Mira, en la parte de la estructura, eh, recalco la importancia de separar la junta directiva de la parte operativa de la organización. Esto con términos de crecimiento. Por lo general, las organizaciones pequeñas, la misma junta directiva es la operativa. Y en el momento de recaudar fondos, si existe un salario, entra al que es técnicamente junta directiva porque es el que registró la organización. Para el crecimiento es importante crear una junta directiva que tenga solo rol de gobernanza, que sea la que da toda la visión estratégica, que muchas veces es el fundador. O sea, eso se puede hacer estratégicamente. Luego, la petición de propuesta, una está relacionada con los proyectos que tiene la organización. Existe financiamiento para operaciones, para el desarrollo organizacional. Son financiamientos cada vez no son fáciles de conseguir y no son fáciles para conseguir del exterior para Venezuela, por lo menos. Esas son cosas que generalmente se logran. El fortalecimiento organizacional, que es lo que llamamos dinero no restringido. El dinero no restringido generalmente se hace por medio de la recaudación de fondos. Nosotros en Venezuela, primero que no tenemos historia filantrópica. Entonces, una de las cosas que nosotros nos metemos mucho es que cuando recaudamos fondos, realmente nadie recauda fondos para operar. Si ustedes ven los GoFundMe o cuando están buscando recursos, ustedes están buscando recursos para buscar la silla de rueda de los niños, de las personas que necesitan silla de rueda, para poder llenar a la misión. Pero nadie habla de los dineros para operar. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, por eso es que es importante que cada paso que den sea estratégico. En el lenguaje que se usa para recaudar fondos, ustedes pueden utilizar, ayúdenos a implementar nuestros programas, que incluye la silla de rueda para los niños. ¿Por qué? Porque un organismo sin fines de lucro, es importante recalcar, una organización sin fines de lucro es como una organización con fines de lucro. La diferencia es que no hay dividendos que se repartan. Nos tenemos que mover del concepto de caridad de la Iglesia Católica, de los buenos, y traer una mentalidad corporativa para poder ser más efectivos en los programas que nosotros hacemos. Así como Coca-Cola, su producto es vender la Coca-Cola, nuestro producto es asegurar que cada niño tenga una silla de ruedas. Y para que cada niño tenga una silla de ruedas, necesitamos una estrategia muy parecida a la que Coca-Cola utilizó para que se le vendiera su Coca-Cola. Entonces, la diferencia es que nosotros tenemos alma. Tenemos que movernos de solamente la buena voluntad y traer la mente estratégica, la planificación. Esto es uno de los primeros retos y encontronazos que se consiguen cuando hacen la recaudación de fondos o el desarrollo organizacional en Venezuela. Para extenderme un poco más, hay un tipo de estigma de una nueva, ahorita sobre todo con la diáspora, que hay fundaciones en todos lados. El sentido de que una fundación es un poco así, un poco como las hermanitas de la caridad.
Uno hace la organización como uno la quiere hacer. Hay organizaciones sin fines de lucro de voluntariado que hasta para el voluntariado necesitas contratar a alguien que te maneje los voluntarios. O sea, no existe una organización exitosa 100% de voluntarios. No existe. El techo es muy bajo. Entonces, extraer la mentalidad estratégica entendiendo que nuestra misión es que esa misión organizacional sea llevar medicamentos a las personas que no lo tienen, sea enseñar a leer y escribir. Esa es la misión y necesitamos una estrategia clara para poder alcanzar nuestra misión. Excelente respuesta. Antes de continuar, quiero saber si me escuchan bien. Y bueno, tenemos por aquí lo que nos plantea Ixen Medina. Buenos días. Por favor, ¿podría repetir el tema del registro de la organización en los Estados Unidos? Que justamente se me cayó el internet cuando estaba iniciando a hablar sobre el tema. El registro entonces de la organización en los Estados Unidos. Bueno, muchas organizaciones en Venezuela están buscando aliados en los Estados Unidos y que registran organizaciones. Eso es un registro que lo pueden hacer con un abogado. Hay maneras de registrar un organismo paralelo. Es importante que quede claro que no es que están haciendo una sede en los Estados Unidos. No es que están haciendo una alianza en los Estados Unidos porque no existe eso. Hacen donde la ética es lo que los une, tener ética y esa ética es la que va a permitir la negociación con un financista donde les va a dar en dólares que pueda recibirlo en los Estados Unidos y luego se busca la manera de esas estrategias internas, cómo le llega de los Estados Unidos a Venezuela. Entonces eso es algo que está sucediendo. Y también hablé de buscar organizaciones sombrillas, no organizaciones que registradas sin fines de lucro en los Estados Unidos que pueden recibir cierta cantidad de dinero, o sea, esto es con un límite, para poder apoyar ciertos programas para aquellos que tienen posibles donantes en los Estados Unidos. Mantengan en mente también aquellos que tienen amigos en los Estados Unidos. Hay una creencia que es que si yo estoy haciendo el bien, voy a hacer una fundación. Una fundación o una organización sin fines de lucro es un organismo registrado que trae responsabilidad. Y el organismo sin fines de lucro registrado no te trae el financiamiento solo. Si tú no tienes un plan de desarrollo, que es lo que hablamos hoy, ese dinero no va a llegar. Así que aquellos que tomen esa decisión puede ser dirigida por la fortaleza de su plan de desarrollo. Excelente. Antes de continuar con la siguiente pregunta, le vamos a dar la palabra a Holber González, que tiene su manito levantada. Bienvenido, Holber. Hola, saludos. Buenos Hola, días, Holber. gracias Jesús, gracias Magali. Muy interesante y bueno, aquí tomando nota y también reflexionando en ese camino de la acción, ¿no? Ahora bien, mi pregunta diría es cómo hacer atractivo, tomando el contexto de Venezuela, ¿no? De la emergencia humanitaria, donde hay muchas iniciativas fuera y de organizaciones y personas que están como el foco es sobre las necesidades fundamentales, o por lo menos el contacto que yo he realizado hasta el momento. O sea, el foco es como la alimentación, la seguridad, el tema, sí, sobre todo alimentación, medicina. ¿Cómo hacer atractivo? Yo estoy enfocado hacia el tema del desarrollo de las capacidades de los jóvenes. ¿Cómo hacer más atractivo estos tipos de programas que diríamos que va a generar un impacto en la misma población joven y sus comunidades, empoderándolos para contribuir con todo este proceso de desarrollo local? En lo concreto es eso, cómo ser atractivo un programa, un proyecto del desarrollo de las capacidades de los jóvenes y que no compita o que puedan ver lo que tú haces referencia de que, bueno, pobrecito, tienen que más bien es dar de asistencialismo, ¿no? Sí, bueno, el tema es el financiamiento, porque más que el asistencialismo o la inclusión,
el reto del mundo y el reto de Venezuela, el reto de la emergencia humanitaria es el financiamiento, que es limitado. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Yo siento, ¿cuánto tiempo tiene tu organización registrada? 3 años. Tiene 3 años años. de registro. ¿Tienes presupuesto? ¿Cuál es tu presupuesto si lo quieres compartir? No, no tengo presupuesto. De hecho, estoy tomando nota porque diríamos que hemos ido como a un ritmo sin como una estructura organizativa. Es decir, no tenemos un plan de desarrollo. Entonces, Eso como tal, sino que hemos trabajado por proyectos puntuales. ¿Y el proyecto, quién les ha dado financiamiento? El más local, más que todo. Algunas personas locales. Local quiere decir que, discúlpame porque lo quiero desglosar para que se identifique. Individuos, un amigo te dio Personas. dinero, una persona que confía en ti. Sí. Y te lo dio. Bueno, eso es donde se generan los donantes individuales. La posibilidad de crecer son mínimas hasta que no tengas una estructura organizacional. ¿Qué te recomiendo? Yo te recomiendo que busques cuál es la organización que tiene una misión similar como la tuya en Venezuela, ya establecida, donde puedas hacer alianzas. Las alianzas son importantísimas, más en Venezuela más que nunca. Es estratégica. Hay muchas organizaciones pequeñas, todas están, pero con las uñas trabajando. Si logras identificar una o dos, unas más grandes, ahí pueden hacer una alianza. Porque quizás la más grande puede pedir dinero a un organismo internacional donde tú eres un subcontratado. Entonces, por el hecho que tú no tienes historia financiera, ese es el gran reto. Que te den dinero ahora directamente a un organismo internacional, las posibilidades son mínimas. Y escucha lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo que es imposible. Son mínimas, porque siempre en el mundo pasan cosas. La vida nos ha mostrado que lo inesperado pasa. Entonces, mientras, ya que las posibilidades son muy pocas, tu pensamiento estratégico te tiene que llevar a identificar cuál es la que tú piensas que es la más importante, donde tú puedes hacer el chapter, el capítulo. ¿En qué estado estás tú? En el estado de Aragua. Estás en Aragua. ¿En qué ciudad? En Cagua. En Cagua. Entonces, De hecho, si en Cagua... Jesús, lo que te quería comentar, de hecho también como en el último año prácticamente también bueno, los últimos años, como somos una organización pequeña y además local, diríamos que estamos fuera como siempre del epicentro que es Caracas, ha costado un poco. Y eso que tú haces referencia, lo hemos considerado un poco más de asociarnos con otras organizaciones, en esas alianzas, en algunas actividades que también son similares a las nuestras. Y estamos en eso. De hecho, hemos participado ya en algunas iniciativas en alianza con otras organizaciones, donde esas otras organizaciones con un poco más de experiencia son, diríamos, como que nos han vinculado, básicamente. También así además es. también, no, que además también algo fundamental en esto, que esto es lo que tú dices de la visibilización. O sea, si uno no va visibilizando la labor que está haciendo, no va generando como una experiencia en ese tema del trabajo colaborativo junto con otras organizaciones. Eso es así, mira, yo siento, y esto es para Magali y Jonathan, siento que sería muy beneficioso para este grupo que escuchen la experiencia de las organizaciones con VIH. Las organizaciones que trabajan en VIH o las personas con VIH son las personas más organizadas en el mundo, porque entendieron eso hace 30 años, hace 35 años y se unieron. Por eso hay red de personas con VIH, red locales, red nacionales, red internacionales. O sea, juntos hacemos más. Individual estamos todos realmente no pasándola muy bien. Entonces, la invitación es esa. Quizás te toca hacer a ti la red nacional de jóvenes con tu objetivo. Invítalas a unirse. Mientras más se unan, más dinero van a poder conseguir. Si sigues trabajando a un lado, aislado, vas a contar con esas personas como esos donantes individuales que confían en ti, que saben que tienes una misión clara y ese dinero te va a llevar hasta donde solamente tú sabes hasta dónde te puede llevar.
Bien, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, Jesús. empoderarse, gracias a ti, Holber. Empoderarse, pues hace esta consulta. En el caso de Venezuela, ¿qué recomendación hace para ser llamativo para posibles donantes programas formativos? Dado a que se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la asistencia humanitaria, como comida, medicinas, debido a la crisis que hay en el país, dejándose en muchos casos de lado la parte de la educación y capacitación. Oye, es que realmente eso va con la capacidad organizacional de hacer investigación, de quién da dinero para educación y capacitación. Hay recursos. Hay una organización que se llama Unidos en Red. Los invito a que la busquen. Unidos en Red, ellos pueden identificar donantes. Ellos no dan necesariamente dinero, pero pueden guiar quién pudiera estar interesado en eso. Lo que ven que está manejando la ayuda humanitaria, no necesariamente lo van a ver reflejado en la misión de cada uno de las misiones que tienen ustedes. Les toca a ustedes hacer la investigación de dónde pueden salir los recursos, porque les digo que existen. En el mundo hay organismos que donan, fundaciones privadas, a todo lo que ustedes hacen. El reto es cómo les llegamos. Mientras más organizados estemos, mientras más en alianza trabajemos, las posibilidades aumentan. Tengo a Excelente recomendación. Bueno, y tenemos a Ramón Francisco levantando la mano, así que aprovecha la oportunidad. Ramón, bienvenido. Atención, aló. Aló, ¿me oyen? Sí, Aló, sí, aló. ¿Sí me oye, Jesús? sí. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Hola, Fran, ¿cómo estás? Bien. Yo me llamo Ramón Francisco, pero Jesús es de mis viejos amigos y me conoce por Fran. ¿Cómo estás tú? Nos conocemos desde Muy, niños. muy bien, muy bien. Ok. Bueno, Jesús, tú sabes que nuestra Coca-Cola, lo conoces bien, es vender educación de calidad para los niños pobres. Y tuvimos una suerte hace unos años de vender nuestra Coca-Cola gracias a la conjunción de los recursos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas que financió el proyecto Aulas que Hablan. Se me olvidó decir que yo soy el presidente de la Fundación Aulas que Hablan. Y la conjunción con Juan Maragall, que fue el director de Educación del Estado Miranda, y pudimos implantar el proyecto Aulas que Hablan en 20 escuelas. Fue un verdadero éxito. Pero luego, con el cambio de las circunstancias políticas, nos cerraron las puertas y ahora la burocracia no nos permite, no nos oye. Y entonces hemos pensado saltar a la inteligencia artificial para diseñar una aplicación, una app tipo Duolingo que nos permita atender la educación de los niños con calidad. Nos permita hacer nuestra Coca-Cola, pero saltando las burocracias. Ya esto te lo hemos consultado, tú nos has hecho la observación de atender los asuntos de conectividad para una aplicación, pero aún así quiero aprovechar este foro y aprovechar tu participación, Jesús, para indagar cómo lograr algo que no hemos logrado, cómo lograr una fuente de financiamiento para esta aplicación, o por lo menos para hacer un producto mínimo viable que lo podamos mostrar, unos $5,000 a $10,000 para hacer un MVP que podamos mostrar ante el mundo educativo para luego caminar o saltar a mayores niveles de financiamiento. ¿Qué nos aconseja Jesús? Mira, yo lo que les aconsejo es que asegúrense que para tener una aplicación para población vulnerable, ¿dónde va a salir el
device, el aparato, ¿no? Y cómo va a estar conectado. También es quién recibiría el dinero en Venezuela. Yo siento que aquí lo que toca es buscar financiamiento interno de Venezuela. Porque si se logra hacer un piloto, quizás se puede abrir y mandar una propuesta con una alianza, siento que necesitan una alianza internacional para ir a Google, para ir a estas instituciones que tienen la capacidad de financiar este tipo de proyectos y yo siento que hay posibilidades. O sea, yo siento que aquí la estrategia es qué empresa privada, quizás de tecnología, existe en Venezuela, que se le pueda brindar como socio, que sean, que ellos pongan el logo, qué beneficio le pueden dar para que esto se haga realidad. $10,000, siento que es un número realista que vas a poder lograr. Esto lo podemos seguir hablando en privado. Ok, Jesús, muchísimas gracias. Bueno, seguimos hablando en privado. Gracias. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Jesús, y a los participantes. Recuerden que vamos a compartir por el grupo. Esta sesión ha sido grabada. Agradecemos muchísimo. Si queda alguna otra preguntita, este es el momento. Y si no, pues bueno, agradecemos esta información tan valiosa que nos ha dado Jesús hoy y que haya buscado un espacio en su apretada agenda para compartir sus buenas prácticas y hablarnos de esa experiencia maravillosa. Como venezolana, me siento sumamente orgullosa de la labor que has realizado, del impacto global que tienes, Jesús. Es un gran honor haberte recibido hoy aquí y no queda más que expresarte a nombre del Centro Venezolano Americano de Margarita nuestro profundo agradecimiento, por supuesto a nombre de Jonathan Rodríguez, mi persona y todo el equipo que hace posible estos programas. Así que un gran abrazo para todos y seguimos entonces en contacto a través del grupo privado de Telegram. Jesús, si quieres una palabra de despedida. Bueno, gracias a ustedes. Realmente un gran gusto haber compartido estos 45 minutos con todos ustedes. Me sentí en Venezuela, me siento en Venezuela en este momento. Aquí estoy a la orden a lo que yo pueda contribuir y también lo que ustedes me puedan enseñar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos.